Hola comunidad, le traemos en este caso un contenido variado. Sabemos que estamos subiendo mucho contenido de Titan Arena y nos estamos enfocando bastante en ese juego. Que bueno, al final del vídeo van detalles para poder participar del sorteo de becas de Titan Arena. Estamos esperando ahora el día 22 una actualización importante del juego. Bueno, en este caso contenido variado, juego NFT al que se puede entrar sin ningún tipo de inversión. Gods Unchained, un juego que realmente se puede considerar como tal, es decir, que genere profit, genere ganancias sin haber puesto ni un centavo de inversión. Por lo menos yo lo voy a comentar desde mi experiencia personal y es así efectivamente, ¿no? La página del juego la vamos a encontrar fácilmente, igualmente todos los links van a estar compartidos en la descripción del video. En la pestaña donde dice Play Now for Free hacemos clic y automáticamente nos va a descargar un ejecutable, el cual lo descargamos e instalamos el juego como tal. Una vez instalado, esta es la interfaz, lo que ustedes van a ver. Lo primero van a tener que jugar un tutorial que les va a aparecer acá en una de estas pestañas, ¿sí? Van a jugar el tutorial. Luego acá en lo que es la pestaña de Workshop van a ver los decks o mazos que ustedes tienen disponibles para jugar. Les van al juego regalar 6 decks. Cada deck para jugar tiene 30 cartas. Ahora bien, cuando ustedes vayan subiendo de experiencia, el juego les va a regalar packs de cartas. Al principio en los primeros niveles les va a regalar de a 3 o 4 packs de cartas. Y ya en los niveles más altos solo le da un pack por cada punto de experiencia que suban. Aún así es mucho, cada pack de cartas tiene 6 cartas y bueno, cuando estén ya habiendo jugado su par de partidas, van a poder configurar su mazo a su gusto. Si bien al principio el mazo que se llama Started, que le dan a ustedes, tiene 30 cartas, lo van a poder ir cambiando a su gusto a medida que ustedes vayan ganando cartas como tal. Bueno, eso ya sería parte de lo que fuere un gameplay. No quiero perder tanto el tiempo hablando de eso, ¿no? Vamos directamente a qué tenemos que hacer para generar ingresos. Hay varias formas, hay dos formas como mínimo. Una es participar de los eventos que tiene el mismo juego, que son un evento semanal y un evento de fin de semana. Como ustedes acá ven, por un lado tenemos un cuadro que dice Direct Challenge, que es para jugar con un amigo poniendo el mismo código, no es lo que nos interesa en este momento. Y el otro cuadro dice Ranked, que sí, el que le vamos a prestar atención. Vamos a jugar partidas Ranked durante toda la semana, ya que jugando 60 partidas Ranked durante la semana, de esas 60 ganando 21, somos elegibles para ganar GOTS de manera semanal, ¿sí? En esta página que se llama Geudex, también vamos a dejar el enlace en la descripción, podemos ir viendo nuestro progreso. Como ven, acá en Time Remaining dice 6 días, que es lo que falta para que termine el evento. Yo todavía no hice ninguna de mis partidas, pero ustedes ven 3 puntos, un punto base y 2 puntos bonus, que se van a ir llenando a medida que nosotros cumplamos con esos requisitos, que son jugar por cada punto 20 partidas, jugar contra 17 oponentes distintos y ganar 7. Lo de 17 oponentes distintos va de evitar justamente que se explote el juego por bots, que jueguen contra sí mismos y vayan, bueno, sacando ventajas, ¿no? de ese sistema automático de partida. Entonces se va a poder así respetar que las cuentas elegibles sean de humanos, ya que cuando nosotros hacemos play en Ranked nos va a enfrentar contra otro humano en forma aleatoria. El requisito para entrar dentro del evento es estar por encima del nivel 4, que es Purified Iron, al que se llega muy fácilmente el primer día de juego. Nosotros, una vez que cumplamos con el evento semanal, que inicia los lunes a las 21 horas, vamos a recibir el pago en GOTS. En mi primera semana, en mi experiencia, los GOTS que recibía eran de 5 o 6 y actualmente estoy recibiendo entre 8 y 9 GOTS por semana. Y ustedes ya verán lo que vale el GOTS en CoinMarketCap. Actualmente está en 3.27. Yo estoy hace algo de un mes y medio jugando y si podemos ver acá en la historia del token, estuvo hasta en 8 dólares el token. Estuvo 7, 6, se mantuvo una semana y media más o menos en 6 dólares. Actualmente está en 3. Esto tiene que ver también un poco con lo que es
la caída del mercado en general de criptomonedas, ¿no? La liquidez en dólares un poco saliendo de lo que es las criptomonedas, pero bien, aún así es un buen precio el que está, 3,27, más aún sabiendo que yo al juego entro sin inversión, ¿sí? Por semana puedo estar ganando, como dije, entre 5 y 9 GOTS sin inversión. Esa es una de las formas de ganar el GOTS, el evento semanal. Lo único que tienen que hacer es aquí descargar el juego, crearse la cuenta, ir acá a su perfil donde dice Manage Wallet, conectan su wallet a GOTS Unchained y a Inmutable X. Inmutable X es el marketplace de GOTS Unchained que trabaja en una segunda capa de Ethereum, es decir, las transacciones que hagamos de cartas y de token no nos van a cobrar en los fees en Ethereum, ¿sí? Esta es la página de Inmutable, también el link en la descripción. En este caso ustedes están viendo mi inventario, estas son mis cartas NFT. Ahora bien, esta es la segunda manera de ganar GOTS, vendiendo cartas NFT. Cuando ustedes se creen su cuenta van a recibir cartas que no son NFT y les van a ir dando packs de cartas por cada rango de experiencia que suban, tampoco serán NFT. Entonces lo suyo es ir a la forja, y en la forja nosotros también cuando subamos de experiencia vamos a ir cobrando Flux, que es una moneda in-game, que es este icono que ustedes ven en forma de estrella, que tengo 597. Al lado tengo 22,41 GOTS, esa es mi liquidez hasta ahora en GOTS. Nosotros lo que tenemos que hacer es un ejercicio de observar las cartas que nosotros podemos forjar. Se puede forjar una carta cuando tenemos dos iguales. El ejercicio es ir buscando las que podemos forjar e ir viendo cuántos salen en el mercado para ver qué me conviene forjar. Yo, por ejemplo, veo Warmonger Smith. Puedo forjarla porque tengo dos iguales. Me voy a ir al mercado de Inmutable. Aquí Marketplace, selecciono el juego ya que Inmutable es una wallet y marketplace de varios juegos. Voy a buscar acá en el filtro por la moneda GOTS, ya que al trabajar en varios juegos Inmutable tiene varios tokens. Voy a buscar desde el más barato al más caro y voy a poner el nombre de la carta para ver a cuánto se vende en el mercado. Pongo Warmonger, ya la busco y la encuentro. La más barata se vende a 5,99 tanto GOTS. Como verán, yo para forjarla necesito 120 Flux y 0,7 GOTS, que es la moneda que a mí me importa invertir. Yo invierto 0,7 GOTS y voy a estar ganando como mínimo 5,99. Voy a tener un profit de 5,20 GOTS. Estamos hablando que el GOTS a $3 es algo de casi $18 lo que estamos hablando que gano por vender una carta que yo ni siquiera compré, me la dio el juego, la puedo forjar y es lo que yo puedo ganar al venderla en el market. Así que aquí está las dos formas de ganar dinero, es en los eventos semanales y en el forjado y venta de cartas, lo cual requiere un ejercicio inteligente de poder ir viendo qué cartas me convienen forjar según el precio en el que yo la pueda listar y vender en el mercado. Ahora bien, otra forma de conseguir cartas también para vender y forjar es otro evento de fin de semana del que también se participa automáticamente al linkear mi wallet y ser un rango mayor a Purified Iron. Este evento de fin de semana inicia los viernes a la mañana y cuenta en las primeras 25 partidas que yo juegue luego de iniciado el evento. La mayoría de partidas que yo gane van a permitirme ganar cartas según esta línea que ustedes ven acá. Cuando entren a Geodex también van a poder apreciarla en su mayoría. Mientras más partidas yo gane, más pack de cartas me van a dar. Y cuando yo entro a partir de las 11 victorias, ya entro a ganar cartas NFT. Esas son las que me interesan. Aún así, las cartas que no son NFT, lo dicho, las puedo forjar. Así que tengo por un lado evento semanal, por otro lado evento de fin de semana. En uno gano cartas, en otro gano GOTS y asimismo en la venta de cartas en el marketplace se gana en GOTS también. Yo tengo la cuenta hace
un mes y medio, como dije, no he invertido ni un centavo en el juego y como ustedes podrán ver, se puede ganar fácilmente y realmente se puede ganar dinero sin inversión desde este juego. Lo único, no tiene interfaz en español, lo suyo es ir con un traductor o ir aprendiendo bien las mecánicas del juego. Es un juego de cartas, yo nunca había jugado un juego de cartas, este fue mi primera experiencia, me metí y se aprende bastante rápido, es muy intuitiva la interfaz, tiene un tutorial bastante bueno y además se puede jugar contra la máquina para ir practicando. En última de las instancias uno juega y bueno, se perderán las primeras partidas, no perdés nada porque de hecho no has invertido nada y vas ganando experiencia para poder de a poco empezar a ganar. No cuesta mucho subir de niveles, así que la verdad que el juego es una verdadera oportunidad para poder jugar y realmente disfrutar de un juego porque tiene mucha dedicación encima, tiene muy buenos gráficos, un buen equipo de desarrollo y un buen entorno, digamos, en lo que es redes sociales y programación. Así que los invito a darle una oportunidad al juego. Eh, lo suyo, participan del sorteo por la beca de Titan Arena, uniéndose a las comunidad en los grupos del canal de Telegram y Discord. Los links están en la descripción. Calculo que a fin de mes estará sorteando la próxima beca. Los anuncios se harán en las redes sociales y mientras más personas inviten a los canales de Discord, más opciones van a tener para poder ganar la beca. Los invito por favor a suscribirse al canal y a darle me gusta al video y bueno, si les gustó el contenido háganlo saber a través del botón de me gusta. También pueden